Buenos días, hoy tengo el gusto de hacerle una entrevista a Javier Camacho, que es el director de programas de MBA de la Universidad Europea de Madrid. En esta sesión vamos a hablar un poco de España, cómo es la educación en España, también de los MBA y cuáles son las ventajas de ellos. Y en general y en específico de cómo es la Universidad Europea, un poco cómo funciona en este tema. Em, bueno, Javier, adelante. Estupendo. Muy bien, buenos días, Miguel. Buenos días. Te veo muy bien, ¿eh? Te veo muy bien. Así que vamos con ello, vamos con ello. Ok. Bueno, Bueno, pues nada, primero agradeceros la oportunidad, ¿no? de poder compartir un poco nuestra experiencia y mi experiencia específica en este caso. Muy contento. igual, un placer. Bueno, comenzamos con las preguntas. Sí. Estupendo. Ok. ¿Cuáles son las asignaturas que enseñas? Bueno, yo he impartido muchas asignaturas a lo largo de mi docencia, ¿no? Desde habilidades directivas a dirección comercial, pero en los últimos años estoy enfocado en ética, en ética empresarial, en Ujú. gobierno corporativo y en ética relacionada con temas de inteligencia artificial. Sí, de hecho, en mi máster, que hablamos una parte de ética. Ujú. Estuvo muy- Eso es, ahí un poco es la vocación, ¿no? Al final el objetivo es conseguir directivos responsables, porque, bueno, dirigir no es que sea fácil, pero dirigir de manera responsable ya es un nivel más. Vale, ¿cómo definirías el sistema educativo en Madrid en general? Eh, Madrid tiene dos características que yo creo son fundamentales. Reúne como el 30% de las universidades de España y posiblemente en alumnos un poco más, pero sobre todo Madrid aglutina más del 70%, 70-76%, creo que es exactamente, de las empresas que hay en España. Entonces, yo creo que si tuviera que utilizar una palabra para definir la educación en Madrid, yo creo que es oportunidad, porque al final estudiar en Madrid y como consecuencia poder realizar prácticas en alguna empresa, prácticas profesionales, bien sea de grado, bien sea de máster, en alguna empresa en Madrid, pues yo creo que es una oportunidad fantástica para luego poder conseguir un empleo. O sea, definimos el sistema educativo como bueno o Bueno, yo creo que en Madrid, precisamente por tener tanta demanda, tanta oferta, es un sistema, no quiero utilizar la palabra competitivo en educación, pero es un sistema en el que hay mucha competencia y eso hace que el sistema educativo mejore, sin duda. vale. Bueno, la próxima es, ¿cuáles son las ventajas de una universidad pública o privada? Ujú. Bueno, en España, más o menos, para que os hagáis una idea, yo creo que ya lo conocéis, pero si hay unas, grosso modo, 80 universidades, la mitad son públicas y la mitad son privadas. Pero solo el 15% de los alumnos van a universidades privadas. ¿Eso qué significa? Eso significa que el tamaño de las universidades públicas, que son muy buenas también, Ujú. yo creo que en general a nivel de la educación superior en España es excelente, pero el tamaño de las universidades públicas son mucho más grandes que las privadas. De media, a lo mejor entre 3 y 5 veces más. Más grande. Entonces, exacto. Entonces, eso lo que hace es que el tamaño en todos los sentidos, por ejemplo, el número de alumnos por aula también es mucho mayor. En una universidad privada, el número de alumnos por aula puede oscilar dependiendo de la materia, ¿no? De la carrera, del posgrado, entre 30 y 50 alumnos. Ujú. En una universidad pública, el número de alumnos por aula puede oscilar entre 90 y 150. Entonces, eso hace que la enseñanza en una universidad pública sea menos
personalizada, menos individualizada y que dependa mucho más del estudiante, ¿no? Que el estudiante no pueda tener un seguimiento, obviamente, tan personalizado como pudiera ser en una universidad privada. Vale. ¿Cuál es el porcentaje semestral de alumnos extranjeros por asignatura en, Mm. en la universidad? En general, Claro, sí, ¿cómo? en general, efectivamente. Yo creo que depende mucho del programa, ¿no? De si es posgrado, del tipo de grado que sea, pero yo os diría que los últimos años se ha incrementado muchísimo. Yo cuando estudiaba hace ya, ¿no? El siglo pasado, no recuerdo tener ningún compañero. Yo hice Extranjero. ingeniería, no recuerdo tener un compañero extranjero. Y hoy en día, yo te diría que ese porcentaje está fácilmente de media por arriba del 15% seguro, 15-20% seguro. O sea, uno de cada cinco en algunas carreras, en Ujú. algunos posgrados, pues uno de cada cinco, dos de cada cinco, tres de cada cinco, o en algún programa, como el que creo que cursaste tú, cinco de cada cinco, ¿no? Son Sí, esos eso te iba a decir. extranjeros, lo digo con cariño, lo digo con cariño. Sí, sí, sí. Vale, entonces eso ha ido aumentando con el... Sí, sí, sí. Y yo creo que la tendencia es aumentar. Hoy en día, eh, tanto en grado como en posgrado, un poco yo de las universidades que conozco, la mayor parte de las universidades compiten por el alumno internacional, ¿no? Porque hoy en día el alumno internacional, este año ha sido un poco peculiar con toda la situación del virus, pero realmente el alumno internacional tiene muchas posibilidades, ¿no? Para estudiar fuera de su país de origen. Entonces, las universidades compiten también no solamente por el alumno local, sino sobre todo por el alumno internacional. Vale. Um, ¿Qué beneficios tienen las universidades españolas que no tengan otras universidades de afuera? Uh-huh. Yo creo que en el caso de España se juntan diversos factores. Uno claro, o sea, yo es un beneficio claro para estudiantes de América Latina, por la cuestión del idioma, de la cultura. Eh, España, además, independientemente de la ciudad, pues es un país relativamente bueno para vivir. Yo creo que se vive bien, el clima es agradable, la gente, hay de todo, pero en general la gente es agradable, la comida es buena, el costo de vida no es muy elevado y el costo de estudios para tratarse de títulos europeos, pues Ujú, tampoco es excesivo. Eh, Versus la calidad de la enseñanza, como te decía al principio, de las universidades españolas, tanto públicas como privadas, yo creo que está por encima de la media, ¿no? O sea, yo creo que la media de calidad de la Universidad Española está posiblemente por encima de la media. No digo que haya universidades mejores en otros países, pero que a nivel de media, yo creo que está que muy la bien. Universidad Española tiene una muy larga tradición y hay Trayectoria. universidades que están en el top. Ujú, sí, de acuerdo. Ahora refiriéndonos un poco a los máster en business, ¿cuáles son las Uh-huh. ventajas de hacer un máster en business administration? Mm. Bueno, pues esto yo creo que también ha cambiado un poco no sé, en los últimos 20 o 30 años. Eh, y de hecho ha cambiado en cuanto a que pasa un poco, yo lo comparo como con los idiomas, ¿no? O sea, hablar otro idioma hace 20 o 30 años era una diferenciación Ah, brutal. Y sí, hoy en día, si no hablas otro idioma o dos, la diferenciación es negativa, ¿no? Es una discriminación negativa. Pues yo creo que con un máster en business, con un MBA pasa un poco lo mismo. Hace unos años a lo mejor era una diferenciación tremendamente positiva y hoy casi a veces es un requisito indispensable en función, obviamente, de cómo quieras orientar tu carrera profesional. Entonces complementa muy bien los conocimientos o el área de conocimiento que elegiste en tu grado o en tu bachelor.
Pues a lo mejor elegiste leyes y realmente eso no te brindó la posibilidad de conocer el resto de cómo funciona una empresa. O elegiste finanzas y sin embargo no conoces cómo funciona toda la parte de clientes o de operaciones. O elegiste marketing y no conoces cómo funcionan finanzas. O vienes de un área biosanitaria y te hace falta, ¿no?, conocer cuáles son los engranajes y las palancas con las que puedes gestionar una empresa. Yo creo que por un lado es un requisito imprescindible, casi como en los idiomas. Por otro lado, complementan los conocimientos para comprender las diferentes áreas de una empresa. Y luego, pues aunque yo diría que en el caso de emprender un negocio no es indispensable, porque yo creo que para emprender hace falta tener también ahí una motivación interna muy importante. Y hay Totalmente. mucha gente que ha emprendido negocios sin formación universitaria, pero yo creo que si quieres emprender, crecer y escalar un negocio propio, pues te da una base también sobre la que empezar. Sí. Bueno, la próxima es ¿por qué la Universidad Europea? Uh-huh. Bueno, la Universidad Europea como universidad, hoy justo creo que se cumplen 25 años desde que se constituyó Este como. año. Sí, hoy, justo hoy, el 17 de julio, porque recibimos un correo electrónico del presidente indicando que justo hoy, en el año 95, 1995, se aprobó como universidad, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, es una universidad relativamente joven, ¿no? Hay universidades públicas en España que tienen más de 400 años, pero es una universidad que sin duda está pues en el top 3, ¿no? Yo creo que de las universidades privadas, eh, tanto por tamaño como por impacto. Ujú. Y concretamente en el caso del MBA, que es de lo que más puedo hablar, es un programa que la universidad viene impartiendo ya desde hace más de 12 años y, y eso implica que ha ido mejorando con el tiempo. Yo lo que destacaría del MBA, en el caso específico de la Universidad Europea, es el claustro, ¿no? Al fin y al cabo, es un título oficial y es un MBA. ¿Eso qué implica? Que por un lado, al ser un MBA, los profesores son profesionales, yo os diría que en función del programa, con más de 20 años de experiencia profesional, casi todos, para que puedan transmitir esa experiencia a los alumnos, pero al mismo tiempo nos exigen que el 70% de los profesores sean doctores y la mayor parte doctores académicos. Y Ajá. la mayor parte han sido capaces de compatibilizar su experiencia profesional nacional e internacional con la obtención de un título de doctorado. O sea, lo cual, bueno, pues da a entrever Ah, sí, que también es gente con mucha capacidad, ¿no? Con mucha capacidad de trabajo y con vocación. totalmente. ¿Puedo aplicar los contenidos de un MBA en mi profesión o en cualquier profesión? Mm. Eh, 100%. Yo aquí diferenciaría un poco entre las modalidades del MBA. El MBA se puede estudiar presencialmente, teniendo una clase, o se puede estudiar online. Online. El perfil de alumno es diferente. Generalmente el perfil de alumno del MBA presencial es un alumno con menos experiencia profesional, que pues en la mayor parte de las veces no está trabajando todavía, mientras que el alumno online precisamente muchas veces lo hace online porque está trabajando y no tiene tiempo material, ¿no?, para Ah, poder atender las clases. Sin embargo, yo creo que en el 100% en ambos casos se pueden aplicar los contenidos a la profesión. En el caso del MBA presencial, porque el perfil de alumno lo que busca es ampliar transversalmente ujú. su capacidad de conseguir empleo y lo va a poder aplicar, porque va a poder optar a un empleo en otro sector, a lo mejor diferente en el que estudió o en el que le encasillan por la titulación previa que ha estudiado. Es decir, alguien que haya estudiado marketing, pues sin un MBA
está más dirigido a realizar funciones más propias de marketing. En el momento en el que cursa un MBA, Carlos pues, estudios. exacto, puede aspirar a otro tipo Otro tipo de... de funciones, ¿no? Y entonces va a poder aplicarlo a la profesión. En el caso del MBA Online, el, el alumno lo que busca generalmente es promocionar en su empresa y puede aplicar los contenidos en cuanto que es como una especie de requisito indispensable. Dos formas específicas en las que se aplican los contenidos de un MBA. Una es entendiendo cómo funciona todas las partes de la empresa, no limitándote a tu área, sino conociendo cómo interactúan y se interrelacionan los diferentes departamentos de la empresa, ventas con operaciones, marketing con comunicación, estrategia con dirección, con compliance, con legal, etcétera. Y desarrollando también la capacidad de interlocución con esas otras áreas de la empresa. Porque independientemente del área en la que tú estés trabajando, vas a tener que interrelacionarte con otras áreas. Entonces, el poder comprender cómo funcionan, qué lenguaje utilizan, qué significa la terminología en cuanto a tecnología, en cuanto a finanzas, etcétera, etcétera, te va a permitir ser percibido de manera diferente en la empresa. Ok. Ya que estamos hablando de la diferencia presencial y online, ¿cuál es el tiempo que se debe dedicar a un máster presencial y su diferencia con online? Sí, en nuestro caso específico, la titulación es exactamente la misma. Es decir, es la memoria académica, ¿no? Que es un poco el documento oficial que soporta el título, es el mismo, bien sea para el MBA presencial que para el MBA online. ¿Eso qué implica? ¿Vale lo mismo un máster presencial que un máster online en la Universidad Europea? El título es exactamente el mismo. Es Es el... decir, cuando tú tienes el título de máster, no pone al final online. Oh, Es máster en administración de empresas. Uno lo cursas en una modalidad presencial en español o en una modalidad presencial en inglés o en una modalidad online. Pero el título el título oficial es el mismo. Eso implica que la exigencia a los alumnos pues es prácticamente similar. Lo único que se adapta a la modalidad pues a las condiciones, ¿no? A las condiciones de tiempo. Entonces, en uno de estos másteres, un máster oficial, requiere un mínimo de 60 créditos, cada crédito equivale a 25 horas. Bueno, pues estamos hablando de 60 créditos y son 25 horas, pues ya puedes hacer un poco la idea, ¿no? Del esfuerzo que supone para un estudiante hacer una MBA en 10 meses, ¿no? Al final hay que repartir pues esas 1000 y pico horas en 10 meses, lo cual supone pues, una carga de trabajo mensual importante. En el MBA presencial se traduce en que, como has sufrido, pues son 16 horas de clase a la semana, más X horas de trabajos grupales, de actividades varias, etcétera, estudio. sí, pero Y eso en el caso, tú con los compañeros y el profesorado de la universidad es genial. Es mi parecer. sí, a ver, la ventaja que tiene hacerlo presencial es que, digamos, también es cierto que la fuerza del grupo te arrastra, ¿no? Entonces, tienes esa rutina de las clases, esa obligación con los profesores, con tus compañeros, ¿no? En cambio, en el caso de online, la dedicación es similar. O sea, yo creo que en el máster online un estudiante de media tiene que dedicarle a la semana más o menos 16 o 20 horas también. Lo único que puede, en el 90% de esas 16 o 20 horas se las puede distribuir un poco como quiera. Lo mejor es que pueda dedicarle pues 1 hora y media, 2 horas al día, ¿no? A revisar los contenidos, a preparar las actividades, a hacer los ejercicios, etcétera. Pero la carga de trabajo es equivalente. En Digamos, online, 16-20 horas a la semana durante 9-10 meses
a lo mejor hay alguna semana que tienes suerte y es menos, ¿no? Pero bueno, es exigente, es exigente. Puedo aplicar, si ya hablamos de que podemos aplicar los contenidos en mi profesión, mm, ¿cómo es el proceso de selección de los estudiantes en la Universidad Europea? Hmm. Bueno, en el caso de... Depende efectivamente de... Va a depender un poco de la facultad, ¿no? Del grado, del posgrado que se trate. En general, en los posgrados del área de ciencias sociales, ¿no? Donde estaría ubicado el MBA, el proceso de selección es muy sencillo. Los requisitos que pedimos son los requisitos que llamamos legales de acceso, que básicamente es estar en posesión, tener un grado o un equivalente a un grado, un bachelor terminado, Ajá. de cualquier, en el caso del MBA, de cualquier disciplina. Es decir, aquí, como bien sabes, pues hay dentistas, hay arquitectos, hay marketineros, hay gente de finanzas, de empresa, abogados, de todo, ¿no? Ujú. Entonces, requisitos, tener un grado reconocido, digamos, en España, y tener el nivel de idioma, precisamente por lo que me preguntabas antes del nivel de alumnos extranjeros, tener un nivel de idioma adecuado. El mínimo es un nivel B2. Si vas a estudiar en castellano, pues en castellano, y si vas a estudiar en inglés, en inglés. Mi recomendación es que el nivel mínimo es un B2, pero es mucho mejor pues, que el nivel esté más cerca de un C1. ¿Por qué? Porque todas las interacciones, sobre todo en el caso de los másters presenciales, Ujú. las interacciones con los profesores, con los alumnos, con tus compañeros, etcétera, pues se hacen mucho más llevaderas, claro está. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Y luego otro requisito que hay, disculpa, es la entrevista, ¿no? Sí que se hace una entrevista personal con cada alumno para, por un lado, validar la información y sobre todo validar también su expectativa con el programa. Máster. Ujú. Para ti como profesor, ¿qué perfil de estudiantes te gustaría tener? ¿Qué tipo de estudiantes buscas para una aula de clases? Muy bien. Pues aquí yo imagino que luego ya cada, ¿no? Esta es una respuesta más personal. Aquí cada maestrillo tendrá su librillo. Yo la experiencia que tengo es, claro, yo no soy un docente en exclusiva, quiero decir, al final yo soy más profesional que docente, ¿no? Entonces yo cuando veo una clase me imagino la empresa y los mismos comportamientos que veo en las empresas los ves en las aulas. El- Entonces, al final, yo lo que busco en un alumno es lo mismo que buscaría en una empresa, es decir, en un trabajador en una empresa. Y yo creo que hay tres características con las que yo lo definiría. Uno, tiene que ser autónomo, es decir, en una empresa tú quieres encargarle algo a alguien y que lo haga, ¿no? Y que no te esté machacando continuamente. Oye, perdona, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace lo otro? ¿Y cómo tal? Necesitas un alto nivel de autonomía. Ujú. Necesitas un alto nivel de sentido, iba a decir sentido común, pero bueno, también, ¿no? Pero de sentido crítico. O sea, en las empresas, depende también de las culturas, pero de los países, pero en general las empresas hay que acostumbrarse a que, yo te diría que, no sé, la mayor parte de las veces no todo el mundo está de acuerdo. Tú tienes una reunión de trabajo y no todo el mundo está de acuerdo con lo que se presenta, con lo que se sugiere, con el plan de acción. Sin embargo, hay que ejecutarlo y hay que llevarlo a cabo. Entonces hay que desarrollar esa capacidad y es bueno, a mí me parece que eso es muy sano y que mejora mucho todos los procesos en la organización. Pero, pero hay que acostumbrarse a trabajar en pensamiento crítico, ¿no? Entonces, la primera sería autonomía, la segunda sería capacidad de pensamiento crítico y la tercera, yo creo que es capacidad de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo en todos los sentidos. Es decir, en las empresas tú quieres tener gente con la que sea fácil trabajar, Ujú. ¿no? Que te digan, mira, pues este proyecto lo vas a hacer con fulanito, con meganita, y
te lleve las manos a la cabeza, porque Dios mío, pues es que es terrible trabajar con esa persona porque no me hace caso, porque es que nunca llega a tiempo, porque es que nunca responde a los correos, porque pues siempre pone pegas a todo, porque ¿no? Lo mismo pasa en el aula. En el aula el mejor alumno es, la mejor Alumno alumna es responsable. aquella que, Sí, con la que todo el mundo quiere trabajar. totalmente. Bueno, y el último punto, que es muy importante para nosotros los estudiantes, si un MBA aumentará las posibilidades de encontrar trabajo. Sí. Eh, yo creo que sin duda. O sea, el posgrado, además, lo que pasa es que se hace una encuesta, se suele hacer una encuesta a los alumnos que ya terminaron, ¿no? Con posterioridad. No sé si es 1 o 2 años después, precisamente para que valoren cuál fue el impacto en su empleabilidad, ¿no? En su capacidad para encontrar trabajo, para mejorar su posición de trabajo actual. Y, y las cifras, no recuerdo el número exacto, pero por encima, ¿no? del 80% en los posgrados mejoraron. No sé si era un 86%, no quiero equivocarme, pero un 86% encontró trabajo en un tiempo limitado, en un tiempo reducido después de completar el programa o mejoró su trabajo actual. Su trabajo. Y yo creo que esa es la realidad. O sea, el objetivo, el objetivo específico de un máster es mejorar la empleabilidad. No tiene otra razón de ser. Es dotar al alumno de conocimientos de otras áreas para que pueda ampliar sus oportunidades de aterrizar un primer trabajo o, como ya te digo, no sé, en los programas online, Ujú. la inmensa mayoría de los alumnos que yo entrevisto, la principal razón por la que quieren hacer el MBA es porque llevan trabajando en su empresa ya 5, 10 años, 15 años, son fantásticos profesionales, pero han llegado a un tope en función de su titulación. Y si quieren pasar de ese nivel de gestión al siguiente nivel de gerencia, necesitan un MBA. Entonces, bueno, yo creo que hay una correlación muy alta, ¿no? entre la mejora en la empleabilidad y un programa concretamente como un MBA. Un máster, sí. Mm. Bueno, hablando más específico del máster de la Universidad Europea, ¿tienen, tienen como partnership con algunas empresas, como por ejemplo MBA, con IBM? Ujú, También una pregunta que bastante hace si hacen viajes ujú. fuera del país para conocer otras empresas, otros países. Claro, en el caso del partnership que tenemos con IBM, ¿no? Que le hemos dado forma bajo un concepto que se llama Escuela Business and Tech, Universidad Europea IBM, lo que hemos intentado es replicar una experiencia muy exitosa de hace como unos 10 años, más de 10 años, se hizo algo similar con la Escuela Universitaria Real Madrid. Se llegó a un acuerdo con el Real Madrid, club de fútbol, para lanzar dentro de la Universidad Europea un área de posgrado orientada a másteres que aunaran pues el ámbito del deporte, ¿no? De la gestión de entidades deportivas con la parte de empresa. Y resultó un éxito. De ahí los porcentajes de alumnos internacionales son pues casi en muchos programas también del 100%. No, es que al escuchar Real Madrid, Claro, claro, sí, sí. No, y entonces son unos programas donde se visitan las instalaciones de Real Madrid. Y en el caso de la escuela Business and Tech, se quiso replicar ese éxito hacia el ámbito de la tecnología. ¿Por qué? Porque es una tendencia, yo creo que imparable, ¿no? La industria 4.0, inteligencia artificial, Big Data, Cloud, blockchain, ¿no? Son esa terminología fintech, ¿no? Casi todo ahora tiene tech, legal tech. Entonces, eh, hay una tendencia imparable de los últimos 10 años en el que la tecnología pues está
irrumpiendo, ¿no?, en todo el mundo empresarial alterando, mejorando, cambiando, transformando la forma en la que se dirigen y gestionan las empresas. Totalmente. Entonces se alcanzó un acuerdo con IBM para hacer algo similar. Entonces se han ubicado debajo de esa escuela, yo creo que son como 19 programas diferentes, entre ellos los MBAs como programas estrella en el ámbito de ciencias sociales. Y lo que se hace es por un lado, es traer a directivos, ejecutivos de primer nivel de IBM para que compartan con los estudiantes casos prácticos, experiencias en clientes, casos reales, ¿no?, de qué es realmente lo que luego una empresa busca en relación a esa unión entre business y tecnología. Y por otro lado también se lleva a los estudiantes a, pues a visitar y a sentir un poco la experiencia IBM en, por ejemplo, pues el centro de clientes que tienen en Madrid, donde El solemos garage. organizar el acto de apertura, el garage, efectivamente, que es un área mucho más informal, tipo startups, ¿no?, donde se hacen ahí unos talleres que creo que fueron muy bien, de design thinking, que fue uno de los, ¿no?, eventos estrellas, mejor valorados. Y luego se hace una visita internacional en función del tipo de programa. Creo que hay como 3 o 4 ubicaciones, París, Múnich, Zúrich, a visitar un centro europeo de operaciones de IBM. En el caso del MBA, se viaja a París. Este año, por la cuestión del virus, pues quedó un poco diluido, ¿no?, lo tuvimos que hacer en remoto, pero se viaja a París a visitar el Centro Europeo de Clientes de IBM, donde la idea es ver diferentes casos significativos y relevantes de aplicación de diferentes ámbitos, diferentes tecnologías en diferentes sectores, ¿no? Sector salud, sector retail, sector banca, sector asegurador, sector agricultura, por ejemplo. Entonces, ver un poco el impacto que tiene la tecnología y qué poder de transformación tiene en diferentes sectores. Pero sí, esa parte de salir afuera, o sea, por un lado IBM viene y por otro lado nosotros también intentamos que con los alumnos ir a verlos fuera. Que es una parte súper genial. Me parece como salir también más allá. Es muy, muy cool. Bueno, Javier, para concluir, ¿qué recomendación le daría a los estudiantes que están escuchando en este momento? Bueno, pues a ver, yo creo que, bueno, un comentario, aparte de no agradecerte tu tiempo, ¿no?, y la amabilidad para invitarme. Hay una cosa que suelen decir la mayor parte de los profesores, que parece como que está muy manido, pero que es cierto, ¿no? O sea, yo creo que los que nos dedicamos, aunque sea parcialmente a la docencia, lo hacemos por vocación, ¿no? Lo hacemos por vocación y porque generalmente yo creo que aprendemos nosotros mucho más, creo, que lo que enseñamos a los alumnos, ¿no? O sea, yo creo que en ese proceso de enseñanza aprende tanto los alumnos como los profesores, ¿no? Y nosotros nos enriquecemos mucho. Y esto viene porque, ¿qué le recomendaría yo a los estudiantes en este momento? Bueno, yo les recomendaría a los estudiantes lo que los propios estudiantes me dicen, ¿no? Y Ajá. lo que me dicen los estudiantes en este momento, en las entrevistas de admisión que estamos teniendo y demás, es que la mayor parte de los estudiantes en esta situación un poco peculiar, ¿no?, y difícil que hemos vivido estos meses y lo que nos queda, pues que yo creo que ha habido un aumento en la demanda de este tipo de estudios. Me refiero concretamente a los másters. Y hay muchos estudiantes que se están planteando que este puede ser un buen momento para hacer ese máster que llevaban tiempo pensando hacer. Por un lado, porque puede haber un impasse laboral para muchos,
y puede ser que no tengan un trabajo estable y pueden aprovechar esa ventana de oportunidad para mejorar la empleabilidad, que os digo que yo creo que es el objetivo número uno de una MBA, es mejorar la empleabilidad que lo hace. Entonces hay una ventana de oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces, yo lo que le recomendaría a los estudiantes es que no hay peor gestión que la que no se hace. O sea, si puede ser, por lo que a mí me cuentan, puede ser un muy buen momento para plantearse hacer un máster y aprovechar la oportunidad y mejorar tu empleabilidad, ¿no? Para lo que para lo que esté por venir. Sí, qué bueno. Bueno, Javier, muchas gracias, de verdad, No, por, encantado, encantado. de verdad, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre estos temas tan importantes que a veces nos preocupan a nosotros los estudiantes y, bueno, de conocer la universidad en general. Bueno, Estupendo. un placer. Muchas gracias, Miguel, a ti. Gracias a ti. Chao.